Don José, Oiga, Fernando, dígame. hoy es miércoles 18, la gente está esperando las decenas. Las decenas. Vamos a ver si ya las tenemos, decenas. A ver si ya están en pantalla, porque en pantalla es que ahí están. La del 9, la del 2 y la del 1. Y cúbrase con el 8. Escenas sugeridas por KW Continente. Usted se fue de extremo a extremo, del 9 al 1. Del 9 al 1. Esas son las predicciones que le gustan a la gente. Sí. Porque Aquí muy alto, muy bajo. la mayoría de la gente compra un número bajito. Como dicen los militares, la artillería que se pasa y la infantería que no llega. Oiga, Fernando, ¿usted se siente satisfecho con la información que la lotería ha dado con respecto a las libretas? Bueno, lo que sí están saliendo unos nombres que uno se pone a pensar. Hay gente que juez y parte en esto. Y yo creo que lo único que hace es tirarle más piedras al avispero, ¿sabes? Cuando uno quiere ser transparente, uno comienza con las cosas que son sencillas y que le preocupan a la gente. ¿Usted ha visto algo que le interese más a los panameños Que la lotería. que la lotería? ¿Ah? Todo el mundo en Panamá sabe la lotería. Mi mamá, mi papá, todo el mundo ve a lotería, el 13, Sus billeteros, el 01, el 03, la fecha fulano, la fecha centano, que soñé con no sé qué cosa. Todo en Panamá gira en torno a eso. Sobre todo cuando hay crisis. Sí. Cuando hay crisis, la gente tiene más propensión a buscar en la suerte un poco de alivio. Entonces, no confundamos esto de la lotería y lo que quiere saber la gente. Bueno, y si la gente, la que están vendiendo los billetes, yo haría que ser como Salomón, ¿no? Hay que ser, en la vida hay que aprender a ser salomónico. ¿Por qué no le dan la libreta permanentemente a los que están revendiendo? Y le resuelven el problema porque cada vez cuando usted le dan una libreta, entiendo, me explicaba una señora que vende billetes, te tiene que tener un seguro, Claro. una fianza. Una fianza por si te roban los billetes. Por si roban los billetes, etc. Entonces, démosle, o sea, hagamos como una especie de expropiación. Sí. ¿Ah? Está listo aquí, todo el que tiene el billete ese es el que es, y se acabó. Más que eso debe ser, yo creo que uno debe imitar las cosas que son buenas. Y a mí, por ejemplo, en España siempre me llamó la atención, que tal vez tú lo conozcas, la ONCE. La Organización Nacional de Ciegos de España, 11, como decir el número. Bueno, ellos juegan una lotería que es diaria. Y no solamente eso, sino que se venden unos estancos donde la mayor parte de la gente que tiene o que vende billetes o es ciega o tiene alguna discapacidad. Eso es lo que nosotros debemos imitar. Es decir, la lotería tiene que ser para personas con ciertos problemas sociales y que se convierta realmente en algo que sea un ingreso permanente para personas que tienen necesidad, no un salvaje con 500 libretas que bien le hace al país, nada. Yo creo que los billetes deben ser para la gente que los vende. Que los vende. Y que deben tener los ingresos que deben tener. Y entonces nos evitaríamos el costo adicional. ¿Por qué los billeteros a veces cobran más? Y los guantú y todas esas cosas es porque ellos tienen que pagarle. Porque le tienen que pagar al otro que le dan la libreta y entonces el otro, si la comisión es de 10%, no sé cuánta es, a él le dan 9, pues le dan 2%. Si usted vende $100, le toca $2. Si vende 1,000, le tocará 20. Pero con eso no vive. Entonces hagamos una cosa sencilla. ¿Quién es el que está enfrentándose todos los días a esto? El que vende. Y eso está hecho para él. ¿Qué sentido tenga que yo tenga 1,000 libretas? No tengo ninguna. Pero, ¿y qué? Sí, es que es una cosa infame. Lo que hay que comenzar por las cosas como son. Bien. Pero fíjese, voy a darle algunos puntos antes de ir a dos temas centrales. Sin duda, la noticia que conmovió a Panamá fue lo que pasó ayer. No solamente en la cárcel Las Joyitas, sino en el resto de muchas áreas del país. Algunas áreas del país. Pero voy a algunas noticias rápidamente. Bueno, ayer, en la audiencia que se terminó al filo de las 4 de la mañana, cuando todavía nosotros estábamos aquí comenzando a hablar sobre esto, acababa de terminar eso de las 4 de la mañana, estábamos enterándonos de lo que había decidido el juez 15º, que resultó ser el señor Loaiza, decidió lo que tenía que decidir. Ahí no hay ningún caso. Y yo me pregunto, ¿para qué la Fiscalía tiene que apelar? Y un caso inventado en el diario La Prensa. Es decir, ¿a qué tiene que apelar? Yo espero que asuman las consecuencias. Yo pienso que el nuevo procurador, esto es pérdida de tiempo, porque se recursos. gasta energía, ese caso está perdido, ese caso no hay ningún caso allí. Entonces apelan ese, entonces nos quedamos en los de alto perfil, porque nos interesa más los de alto perfil, porque eso nos sirve para la guerra política, y nos olvidamos del perfil de la gente. ¿Usted sabe cuánta gente está encerrada en las cárceles sin juicio? Que no solamente eso, José, sino que este caso de comida deshidratada
por una infamia inventada por el diario de la prensa, inventada desde el Consejo de Seguridad. Y sin derecho a réplica. Con derecho a réplica, familias destruidas, negocios quebrados. Y ahora la culpa es del juez. No, la culpa es de los fiscales y de los energúmenos que armaron y que inventaron toda esta patraña. Y entonces dicen, bueno, y que el país está... No, el daño que le hicieron a la gente que en forma inocente fueron llevadas a juicio por una línea política tirada desde el Consejo de Seguridad. El consejo que yo le doy al nuevo procurador es que cree una fiscalía especial exactamente para investigar a lo que él va a encontrar ahí adentro, que no es un moco de pavo. Okay. Y fíjense lo que le voy a decir. Este lawfare, esto que hizo que el Consejo de Seguridad se dedicara más que nada a perseguir, en vez de estar viendo lo que eran las cosas estratégicas, ese manejo de la Policía Nacional bajo la administración pasada, ¿no? Y ese manejo del Ministerio de Gobierno bajo la administración pasada dieron origen a toda una deformación de la Policía Nacional, que introdujo que fuerzas del crimen organizado penetraran esa organización. Si ellos estaban viendo que desde arriba estaban haciendo maldades y haciendo, jugando al juego que estaban jugando, entonces ¿por qué nosotros no? Ahí tiene el resultado. Ahora le hablo un poquito más de eso, pero creo que vamos a tener mañana a Lucy Molina. Vamos a tener y vamos a hablar con ella sobre eso. También ayer el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la designación, confirmó la asignación del fiscal, del Procurador General de la Nación. El señor Ulloa asumirá a partir del 2 de enero la dirección del Ministerio Público. Y esperamos que lo haga en el marco de respeto a la ley y la Constitución. Por ahí hay mucha gente y él mismo, yo creo que debe ser prudente. Ya vamos a ver lo que hay. Hay muchas cosas que hay que hacer. Y la primera cosa que él tiene que hacer, para ganarse la confianza de la opinión pública, hay que informarle a la opinión pública. Claro. Hay cosas que, por ejemplo, se hacen y no se dicen. ¿Qué gana, por ejemplo, la policía cuando hay una masacre como esa? Él no da la información completa de una sola vez. Hay que ser transparente en esta cosa. Bueno, ahí también está, y yo creo que ahora que vamos a tocar el tema de lo ocurrido ahí en La Joyita, los disparates que pasaron en los 5 años antes, con María Luisa Romero, que llegó supuestamente como experta en temas carcelarios y terminó entre parto y parto enredándolo todo. Y lo del señor Rubio, que es parte de culpable, que dejó una especie de leseferismo ahí, dejando que cada quien hiciera lo que le diera la gana dentro de las cárceles, y ahí está el resultado. Porque su única función era ver cómo le hacía la vida de imposible a Martinelli. Otra de las noticias que va a ser una de las noticias más importantes en el día de hoy, sin duda alguna, va a ser la reunión que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, tendrá con los dirigentes de los partidos políticos. Con los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos tendrá un almuerzo con el presidente de la República en donde irán a abordar temas importantes, el tema de la Constitución, estos temas de seguridad. Ese es un paso importante en la búsqueda de un acuerdo político nacional. Celebro esa reunión y espero que sea productiva esta discusión, porque solo poniéndonos de acuerdo en temas centrales y teniendo la capacidad de discrepar en otros temas. Es que la democracia no está hecha para estar de acuerdo en todo. Cuando hay cosas centrales, tanto oposición como el gobierno se ponen de acuerdo para impulsar la línea correcta. Esa es la democracia. Y donde no hay puntos de coincidencia, entonces tienen que enfrentarse democráticamente. Eso es todo. ¿Hay alguna dificultad en eso? Yo creo que los ojos de los medios de comunicación estarán pendientes de la reunión de hoy. Además que también nosotros venimos de 5 años en los cuales... Eso no se había dado. No se había dado, porque para el señor Varela los únicos que tenían derecho a recibir los únicos que tenían derecho a aconsejarlo eran estos policías, que esa es otra. El buró político eran estos policías. Los policías jugando a políticos y los políticos jugando a policías. Y ahí está el desastre en seguridad, en política carcelaria y en todo lo demás. Yo creo que celebro esta reunión porque esto pone al presidente cerca de las fuerzas políticas del país que representan el 70% de la población panameña. Claro. Vamos a dejarnos de cuento ya. Y este es un paso en la dirección correcta. ¿Cuánto se hubiera ahorrado España si los partidos hubieran actuado en la forma que hoy se va a dar? Yo creo que yo no espero nunca
me pongo a pensar que una reunión resuelve todo, porque la vida no es la historia no es las buenas conversaciones, la historia es las cosas que se hacen, y espero que este sea el principio de una relación respetuosa, activa, proactiva, en atacar los temas centrales y en discrepar de los que discrepamos. Eso no tiene ningún problema. La cifra acaba de subir a 14 Muertos. muertos Bien. y 9 hospitalizados. Antes de ir a ese, quiero hablarles sobre el salario mínimo. Fíjense, una de las cosas que nosotros tenemos que actuar con sensatez, y ayer lo hablamos largo y tendido. El principal problema de nosotros es la reactivación económica y la generación de empleo. Y creo que la política anticíclica que ha diseñado el gobierno tiene que tener un impulso para poder que en el primer semestre del año 2020 nosotros tengamos en proceso de movimiento los sectores generadores de empleo. ¿Cuáles son los sectores generadores de empleo en este país? La construcción, El turismo el turismo, y la agricultura. el sector agropecuario, el agroexportador y la tecnología. Entonces tenemos que atraer inversiones y esto nos debe llevar a nosotros a actuar con cautela. Cuando hay estos niveles de desaceleración, cuando hay estos niveles de crispación internacional en el mercado, los países deben actuar con mucha cautela. Creo que los sectores empresariales están haciendo un llamado, hey, vamos a actuar con calma, porque de lo que se trata no es de tener menos empleo con un salario mínimo, que la mayoría de nuestros trabajadores está por encima del salario mínimo, sino tener, pero el salario mínimo lo que hace es que cuando se da, impulsa una cadena de solicitud, de incremento. Una cascada. Y este momento en particular no está para eso. Y yo creo que la economía debe ser uno de los temas de discusión entre los partidos políticos. ¿Cómo vamos a hacer para activar esto? Y dejarnos de estar tomando medidas locas. A mí me preocupan mucho los niveles de subsidio. Más de 1.600 millones de dólares en subsidio, en consumo. Hay subsidios importantes. Los subsidios a la educación tienen sentido, porque es una inversión. Pero los subsidios al consumo no tienen ningún sentido. Fíjese, y termino aquí para ir a los 2 puntos centrales. Ayer le hablaba sobre el tema eléctrico y se lo voy a seguir hablando. Le hablaba de la factura aquella que llegó y que no tenía 2 meses. Me escribe una amiga para decirme, ingeniero, usted está diciendo exactamente lo que me pasó a mí. Y me cuenta que el esposo de ella es la que paga por la vía de caja, ¿cómo se llama? Por ATM. Por el cajero paga como se pagan todas las cuentas. Usted se mete al internet y paga ahí. Y cuando no hay factura, usted no puede pagar, porque ¿qué va a pagar? ¿Sobre qué cosa le va a cobrar? Entonces, pedían información y no se la daban. Después le llega una factura por $1.700. O sea, para una familia joven, $1.700, ¿qué es? Tuvieron que llevar un arreglo de pago. De esto hay cantidad de gente hablando. Eso me da la preocupación de que el sistema tarifario no está siendo auditado, ni está supervisado. Estas cosas no deberían estar pasando. Pero lo que más me dio risa fue que nuestro amigo Carlos Salazar nos reporta un problema de falta de luz ahí en Parque Lefebvre. Sí. Y entonces Naturgy, todo esto es Naturgy. Naturgy escribe un tuit, me lo manda con copia a mí y a Fernando, y dice que le explican, lo cual le agradezco. Pero en la tarde, cuando nuestro amigo Carlos llega a su casa, No tiene luz de nuevo. no hay luz de nuevo. Ese es el problema. No es que estoy haciendo mantenimiento, sino que te dicen una hora, no comienza la hora, o arranca la hora y te dicen que va a ser de 2 o 3 horas y resulta que es más, y de pronto la arreglan, como pasó en Panamá Pacífico, se baja la luz y vuelve de nuevo una semana después un evento que dura exactamente 6 horas. ¿Qué me está indicando a mí esto? Que no hay una política de mantenimiento adecuada, hombre. Bien, no solamente de Naturgy, las empresas de distribución eléctrica, dice, bueno, por es que usted puede reclamar. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿usted tiene y sabe exactamente qué agencia de reclamo hay en la que usted pueda ir? No, y le dice, no, vaya a la SED. Vaya a ver cuántas sedes tiene la SED. Y si eso, cuánto le cuesta a usted moverse, el tiempo, la cuestión. Ellos son los que deben tener las agencias de cobro. La eliminaron por reducir costos, y una de las variables técnicas que ellos tienen es la calidad del servicio que usted recibe. Bueno, ahí les dejo eso ahí. Fernando, lo que pasó ayer en La Joyita es de preocupación. Pero no solamente pasó eso. Fíjese, le voy a dar los eventos que yo conozco. En La Joyita se produjo una masacre.
Y el parte policíaco dice que en la masacre se utilizaron 3 fusiles AK-47, 3 pistolas de 9 milímetros, una pistola de 380 y un revólver 38. Además de que hubo heridos con heridas punzocortantes, con Machete. con machetes o No, con- y o uno de con- los muertos le abrieron la cabeza de un tajazo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se mete un AK-47 a la No, cárcel? 3. 3, pues. ¿Cómo se mete? ¿Se puede esconder en el cuerpo? Ni aunque lo lleve por pedazos. ¿Cómo entró eso allí? Es un problema. Esa noticia se convirtió en la principal noticia de las agencias internacionales sobre Panamá. Masacre en Panamá. Entonces, creo que el gobierno tiene que tomar algunas medidas. Ay, esto no puede decir. Y creo que el presidente Cortizo dijo, eso no se va a quedar así. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ajuste y cambios ahí. Punto. El que manda no es el que nombra. El que manda es el que vota. Es una cosa que yo aprendí desde... Eso me lo enseñó a mí desde Alto Río. Cuando usted tenga una persona que no está sirviendo y que no atiende bien a la gente, vótelo y se acabó. La gente va a saber que usted manda. Entonces, creo que allí está reflejado uno de los grandes problemas que tienen los cuerpos de seguridad nuestros. El nivel de penetración que el crimen organizado ha hecho en los organismos de seguridad. Esto no ha podido pasar sin complicidad. Y lo peor de esto es que esta población que fue enfrentada a tiros entre ellos es una población joven. Todos. Todos eran jóvenes. Pero tenga eso ahí. En Tocumen encuentran el cuerpo de una mujer descuartizado. Las piernas, por un lado, aparentemente le partieron la pelvis en 2. Y encontraron una pierna en un lado, otra pierna en otro. Hasta la cabeza en rodilla. otro. Es decir, Hasta la pierna rodilla. izquierda nada más tenía de la La rodilla. rodilla. Es decir, era la pelvis, toda la pierna derecha y la mitad de la pierna izquierda. Mire esa cosa, y hubo tiroteos En varios sitios. varios sitios. San Bernardino, en el extra de Reján también hubo. Y había gente notificándole En Pan de Azúcar. a sus hijos, ¿dónde está usted? Que hay un tiroteo por todos lados. Esto produce temor. Y ahí no hay la menor duda que la seguridad es uno de los principales problemas que tenemos que abordar. Y aquí no podemos titubear. Porque la inestabilidad de Colombia, la inestabilidad de Nicaragua, la presión que está recibiendo la frontera costarricense de nicaragüenses y la que viene para Panamá, la movilización de gente de diferentes lugares está trayendo también problemas de crimen organizado, porque vienen la cantidad de droga que se está produciendo en Colombia, tiene que tener transporte aquí. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar este problema de la seguridad con políticas muy claras. Además que yo siempre me remito a los clásicos. Y es Tolstoy, el que tiene, o Dostoyevsky, que tiene esa frase de que el nivel de desarrollo de un país se mide en sus cárceles. ¿Sí? Y no es casual que los países más desarrollados tengan cárceles más modernas y los países latinoamericanos que en desarrollo humano somos un desastre tengamos esas Y fíjese, universidades del crimen. usted que conoce la historia mucho mejor que yo, ¿usted recuerda casos de esta naturaleza en Panamá? Bueno, el del 28 de enero del 98, 4 decapitados en Coiba. Para la crisis de Coiba, el presidente era Pérez Era Valladares. Pérez Valladares, 28 de enero. Y después del se cerró 98. Coiba. Y después se cerró Coiba. Y después encontró lo que pasó en el 90 y pico, 94, con 93 con Endara en el cuartel central, ¿se acuerda? Pero de esta naturaleza, No, fue con Pérez Valladares también. Cuando se cierra la cárcel modelo, que hay una especie de gran motín. y se tomaron las Dicky medidas, Reynolds y se manda tomaron las después. medidas Y se correspondientes. tomaron- Pero no recuerdo en la historia nacional una masacre de esta naturaleza. Y uno se pregunta, ¿qué estaba detrás de esa masacre? ¿Quién dio la orden? ¿Para qué fue esa Hubo unos introducción? muertos con Varela también, 4, Sí. dentro de la cárcel. ¿De qué fue el motivo? ¿Disputas? ¿Dinero? ¿Estos crímenes de esta naturaleza? ¿Quién dio la orden para estos asesinatos? Porque esto parece una orden dada desde arriba por un capo. Bien. Esto nos debe servir a nosotros para empinarnos sobre las diferencias entre nosotros y buscar una estrategia común entre todos
para enfrentar este. Este no es el problema de Nito Cortizo. Este es el problema de todos los panameños y panameñas, hombres y mujeres que viven en esta tierra. Que nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, vivan con niveles de seguridad adecuados. Y no podemos permitir esto. Fíjense que una de las cosas que yo me he preocupado mucho es por advertirles a ustedes de la necesidad de tener acuerdos para impulsar la economía y particularmente generar el empleo juvenil. ¿Se lo he repetido cuántas veces, Fernando? Bien. Y yo creo que esto nos debe llevar no a estar escribiendo tonterías, lo que se me ocurre, sino a decir como sociedad qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo. Y el que no funciona en esto, caminando. Porque la gente que dirige la seguridad, y una de las cosas que yo revisaría, y no he encontrado todavía una respuesta, es cuál es el mando vertical. ¿Quién es el responsable de la cárcel? Porque todo el mundo mete la mano. Bueno, también hay que tomarlo en cuenta. Esas incautaciones de toneladas de cocaína tendrán también consecuencias de lo que pasó ayer. Es decir, vivimos en un mundo donde todo el crimen está, por eso le llaman crimen organizado. Y tenemos una policía. Son una cadena de cosas donde hay desde banqueros hasta malandrines que esto no es nada más esto. La estructura criminal no es la estructura. Entonces, todos estamos preocupados por el lawfare. Sí. Pero este es el crimen organizado. Igual que tenemos que estar preocupados por el crimen de cuello blanco. Sí, claro que sí. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Tenemos que modernizar, limpiar y poner en orden los cuerpos de seguridad. Definir la línea de mando, en una estructura de mando, para bregar con delincuentes, para bregar con crímenes organizados. No puede haber 3 y 4 mandos. Nosotros tenemos más de 400, probablemente, comisionados. 98 comisionados y 202 subcomisionados. Entonces, ¿quién manda ahí? El cabo le hace caso al comisionado Correa y el otro cabo le hace caso al comisionado Blandón, y entonces ninguno de los dos se pone de acuerdo porque los dos comisionados comando y de comando a comando la orden se pierde. Entonces hay que tener una estructura, de no tener tanta gente, tener más tropas y menos caciques. Esto es un problema grave que nos ha dado un golpe duro. Y le ha dado un golpe duro a la administración del presidente Cortizo. Por eso él reaccionó molesto. Pero tiene que pasar de la molestia a una medida que la gente sienta que estamos en control. No hay nada peor. Uno cuando tiene un presidente, ¿para qué? Para dormir tranquilo. Uno puede estar durmiendo con un ojo abierto y uno cerrado, porque no duerme. Estamos a pocos días, Fernando, de llegar al 20 de diciembre. Y es bueno que usted, al hacer el análisis de ese día, de esos días, porque fueron días terribles, usted tenga en su mente los antecedentes. Y como no tenemos tiempo, lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a comenzar, entonces, Fernando, a hacer una serie de antecedentes. Por ejemplo, cuando se firman los tratados Torrijos-Carter, uno de los requisitos de firma de esos tratados con el presidente Carter fue la democratización del país y la apertura, y el repliegue de las Fuerzas Armadas. El general Torrijos, en el documento La Línea, explica el repliegue, que no fue muy bien entendido. A la muerte de Omar Torrijos, ese repliegue es abandonado. Y quien asume la conducción del mando de las Fuerzas Armadas es el coronel Florencio Flores, que incluso se negó a tener el rango de general. Para cumplir con la orden. Y en febrero del siguiente año, en el 82, Flores es depuesto y el poder fáctico de la Guardia Nacional lleva a la comandancia al general Paredes, y que posteriormente se producirá en junio, el aniversario de la muerte de Omar, la salida de Rollo, el 31 de julio del año siguiente. Y se va produciendo una serie después, Paredes se lanza candidato, Buen Salto Rubén, de la Espriella es presidente, sale de la Espriella, que es de Llueca, y pasamos de tumbo a tumbo hasta que llegamos al brutal asesinato de Hugo Espadafora. Pero en el marco de eso, usted recordará que en el año 82, 81-82, surgen los carteles de las drogas, los Pablo Escobar, y se da la guerra en Nicaragua con los contras,
y se da toda una estructura ilegal que monta la Agencia Central de Inteligencia para surtir de armas a los contras y de recursos. Y una parte de eso, de esa estructura, era para meter armas en América Central. En América Central Bueno, e en Nicaragua. Irán. Y ahí surge el Irán Contra. Y se crea toda una estructura ilegal que le sirve al narcotráfico porque ellos eran los que eran utilizados para llevar armas y para aportar fondos. Y en esa estructura legal, los cuerpos de seguridad de la policía nicaragüense, tica, hondureña, salvadoreña, quedaron involucrados. Y se da una especie de matrimonio entre Fuerzas Armadas y el crimen organizado. Y se monta toda una estructura que va a culminar con el deterioro de la institucionalidad en todos esos países, incluyendo Panamá. Piensen en todas esas cosas, porque cuando hablamos de la invasión, si nosotros no tenemos la capacidad de hacer una autocrítica y responsabilizamos de esto, a la teoría simplista que oigo por ahí, es que el imperio nos quería quitar el canal. Bueno, la invasión se dio y nosotros quedamos con el canal. Bueno, que ayer desclasificaron varios documentos sobre los días previos a la invasión, entre ellos la comunicación del presidente Bush, padre, con Carlos Salinas de Gortari, con Carlos Andrés Pérez y con Carlos Saúl Menem. Fueron a los 3 presidentes que él llamó y cómo fueron sus conversaciones, y todos empezaron de la misma forma. Le habla, perdone que lo llame en la noche tan tarde, soy el presidente Bush, le informo que estamos haciendo una operación en Panamá y vamos a entregar el canal como está descrito. Bueno, es que en la intervención el Estados Unidos utilizó su fuerza, no invocó el Tratado de Neutralidad con el Canal de Panamá, no fue invocado. Bien, mañana hablamos un poco sobre todas estas cosas porque es importante que el país... es difícil hablar de temas tan complicados y tan complejos, llenos de tanta carga emocional, pero tenemos que hablarlo para poder lograr superar y entender cuando uno comete errores y no actúa a tiempo, estas cosas pasan. Fíjese este asesinato. Estos asesinos. Hay gente en la calle. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nos enfrentamos a situaciones complicadas, que los simplismos no explican las cosas. Y para entender los fenómenos hay que estudiar. Hay que estudiar. Y hay que discutir con la gente. Hay que escuchar a la gente. Hay que resolver el problema de la gente. Mañana hablamos sobre estos antecedentes.